Hola a todos, hoy voy a revelar un secreto que nunca he tenido la oportunidad de contar antes. Soy Sofía, tengo 48 años y un hijo llamado Diego de 25 años. Nunca pensé que me encontraría en esta tentadora encrucijada. A sus 48 años, ha pasado toda su vida como madre soltera, criando con todo su amor y sacrificio a Diego, su hijo de 25 años. El pequeño hogar de madre e hija siempre ha sido un refugio seguro, donde superan juntas las tormentas de la vida. Pero esa noche sopló un viento extraño que traía consigo emociones que no podía explicar. ¿Podrá un momento sacudir el mundo que he construido? Miguel, el amable vecino de cálida sonrisa, aparece justo cuando la fría casa necesita reparaciones. Su preocupación, sus preguntas sencillas, hacían que mi corazón latiera de forma inusual. ¿Fue la soledad de una madre lo que la confundió? ¿O se está gestando silenciosamente algo más profundo? Sofía intentó apartar el pensamiento, pero la mirada de Diego, aguda e inquisitiva, parecía haber notado algo. ¿En qué estaba pensando cuando vio a su madre confundida frente a Miguel? ¿Podrá su fuerte vínculo madre-hija resistir los secretos que están a punto de estallar? En el silencio de la noche, me siento solo, mi corazón lleno de preguntas. ¿Estás caminando sobre una línea peligrosa? ¿Puede una madre encontrar su propia felicidad sin perderse a sí misma? ¿Y cómo reaccionará Diego, que siempre ha sido el centro de su vida, cuando se entere de que su madre se debate entre el deber y el deseo? La historia acaba de comenzar, pero los misterios ya están esperando a que los descubras. Nunca imaginé que llegaría a revelar esto públicamente. No obstante, la vida puede sorprenderte llevándote por senderos inesperados. Sofía es mi nombre y tengo 48 años de edad. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de cuidar y educar a mi hijo Diego en mi rol de madre soltera. En la actualidad, tiene 25 años y nuestra conexión siempre ha sido fuerte, siendo solo nosotros dos los que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras esforzarse mucho en sus tareas y dedicar largos periodos al estudio, Diego mostraba signos evidentes de cansancio. Expresó que no se sentía en óptimas condiciones. Le di la oportunidad de relajarse un rato en mi cama. En una noche helada, la casa se percibía más fría de lo normal, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo parecía normal, como si fuera solo una madre cuidando la salud de su hijo. Cuando me senté junto a él, Diego se acercó y se cubrió con la manta como si buscara más calidez. Sus brazos me abrazaron suavemente, trayendo a mi mente memorias de mi época de juventud. Al principio no me detuve mucho en eso. Pensé que solamente necesitaba algo de respaldo emocional, así que decidí no prestarle atención. Experimenté su cercanía cálida. La respiración constante me ofrecía una sensación acogedora y conocida. Mientras se relajaba, percibía como su respiración se hacía más lenta, como si estuviera a punto de entrar en un sueño profundo. En un silencio absoluto, pude percibir con nitidez los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad de la habitación. Me mantuve quieto en ese sitio, sin decir nada, pensando que era simplemente una madre ofreciéndole a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente Diego decidió cambiar de postura y se acercó más al abrigo. Al percibir su abrazo a mi alrededor, me quedé estática por un momento sin saber cuál sería mi siguiente paso. En mi interior anhelaba distanciarme y expresar palabras simples para calmar la tensión. No obstante, decidí que era mejor callar y no expresar mis pensamientos. En ese momento, en el entorno se notaba una tensión sutil que me hizo sentir atrapada, incapaz de entender mis propios pensamientos o sentimientos. De repente, noté algo firme debajo de la manta. Comencé a percibir cómo mi ritmo cardíaco aumentaba, intenté conservar la calma recordándome que no tenía relevancia, ni siquiera se estaba percatando. Con el paso del tiempo, mis pensamientos comenzaron a inquietarse de maneras imprevistas. Nuestro ambiente se caldeó de repente y me encontré inmersa en una combinación extraña de emociones, desconcierto, malestar y una agitación nerviosa que me dificultaba respirar adecuadamente. Diego se mantuvo en las inmediaciones, mantenía una respiración regular. No obstante, el silencio en la habitación pesaba intensamente sobre mí. Quería tomar cierta distancia, pero me resultaba difícil hallar las palabras precisas para explicar mi decisión. Posteriormente, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. No conseguía entender el significado detrás de la mirada en sus ojos. Una persona amable y curiosa, pero también firme en sus decisiones. Viví una sensación agradable y a la vez perturbadora. Permaneció en silencio, aunque su rostro reflejaba dudas sobre lo que estaba ocurriendo.
Traté de dibujar una pequeña sonrisa con la esperanza de que pudiera suavizar el ambiente tenso. No obstante, únicamente consiguió resaltar la intensidad del mutismo. Colocó su mano con delicadeza sobre mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de forma relajada. Tenía un tamaño tan pequeño que resultaba casi invisible. No obstante, su llegada provocaba una impresión cargada de energía. Cada contacto suave generaba una corriente eléctrica en mi cuerpo que era imposible de ignorar. Intenté regular mi respiración con la esperanza de que no notara el aumento de mis pulsaciones. No sabía cómo actuar adecuadamente frente a la situación, me encontraba desorientado. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente sumergida en la conexión que teníamos. Era imposible expresarlo con términos, simplemente estaba ahí en silencio y totalmente inevitable. Al principio, creí que solo era una madre consolando a su hijo, pero en la tranquilidad de ese instante a solas bajo las mantas, mis pensamientos se desencadenaban sin freno. La silueta que identifiqué como mi hijo provocó en mí una emoción más fuerte de la prevista. Una unión que no me resultaba familiar. Una mezcla de confusión y cariño que me dejaba inmóvil, sin poder separarme. Diego no mostró indicios de notar mi confusión interna. Estuvo a mi lado acariciando suavemente mi brazo con su mano, demostrando total familiaridad con esa cercanía. Con los ojos cerrados de nuevo, su respiración seguía siendo constante, lo que me llevó a cuestionar si se había quedado dormido. Luego, su mano subió lentamente por mi brazo, causándome un escalofrío. Al mirar, me topé con su penetrante mirada y me quedé completamente paralizada. Con una mirada inquisitiva, parecía dudar de la situación, cuestionando si sentía la misma conexión especial que él. Susurré de forma casi imperceptible el nombre de ella. Quería terminar con esta situación de separación, pero me resultaba imposible moverme de un lugar a otro. En el ambiente se percibía una fuerte tensión, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio y ninguno de los dos pronunció ni una sola palabra. En el ambiente se percibían sentimientos no compartidos mediante palabras que ninguno de los dos conseguía comunicar. Acto seguido, como si fuera la cosa más normal del mundo, se inclinó aún más. Sentía como mi corazón latía con fuerza. Tenía pensamientos contrapuestos en mi cabeza. A pesar de mis esfuerzos, no pude distanciarme. Me sentí en medio de un dilema interno al tener que equilibrar mi rol de madre con las emociones inesperadas que surgieron. Cuando su cara se aproximó a la mía, dejé de respirar y todos mis pensamientos racionales se esfumaron, dejando solo ese momento. Con suavidad, la mano de Diego descansó sobre mi hombro. Los dedos dejaron de moverse, como si él también estuviera dudando. Todo a su alrededor parecía desaparecer, dejando solo la sensación reconfortante de su presencia y el constante vaivén de su respiración. Busqué calmar el caos en mi mente al optar por cerrar los párpados. Opté por alejarme y terminar con la cercanía intensa y confusa que estaba viviendo. No obstante, en ese instante, su mano rozó suavemente un trozo de mi pelo. La delicada y cariñosa acción provocó un fuerte dolor en mi pecho, desatando sentimientos inefables en mi interior. Al despertar, me di cuenta de que sus ojos estaban clavados en los míos con una dulzura que jamás había experimentado. Se encontraba a una distancia tan corta que podía distinguir con claridad cada detalle de su rostro, las delicadas pecas en su nariz, la forma de sus labios y la forma en que sus ojos se cruzaban con los míos. La expresión de fragilidad en su cara era parecida a la mía, lo que me hizo darme cuenta de que él estaba tan desorientado en ese momento como yo lo estaba. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el paso del tiempo se hubiera detenido por completo. En un estado de confusión y dudas, mi mente se sentía abrumada, mientras que mi cuerpo se mantenía estático. Sentía una profunda unión con él, aquel hombre al que había asistido, aunque en ese momento me parecía completamente ajeno. Justo cuando pensaba que permaneceríamos atrapados en esa conexión extraña y frágil para siempre, Diego se distanció un poco, rompiendo así el encanto. Desvió la mirada con rubor en las mejillas y soltó una risa nerviosa, llevándose la mano a la nuca. De repente recobré la conciencia y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado. Respiré hondo en un intento por calmar la agitación de emociones que se agitaban dentro de mí. Con una actitud tranquila, pronunció disculpe, mamá, denotando cierta vacilación en su discurso. No quería que la situación se tornara embarazosa, evitó encontrarse con mis ojos, sus palabras vacilantes mostraban que también lidiaba con la misma falta de certeza que yo. Quería brindarle consuelo, asegurarle que todo marchaba según lo previsto. No obstante, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta y no pude pronunciarlas. Después de un largo periodo, me sentí incómodo estando cerca de mi hijo. Al final, opté por extender mi brazo y colocarlo suavemente en su hombro.
Contesté con una suave sonrisa tranquilizadora, buscando reducir la tensión que se sentía entre los dos. Con serenidad y determinación, le confirmé a Diego mientras mi corazón latía con fuerza. Tan solo llevamos un largo periodo de tiempo sin la presencia de otras personas. Es posible que ambos nos sintamos un poco confundidos. En sus ojos se reflejó un destello de serenidad. La presión en la cavidad de vacío comenzó a reducirse. La persona más robusta de nuestro grupo perdió algo de peso justo cuando la campana sonó. El inesperado ruido nos sacó de nuestro ensimismamiento de golpe, como una ráfaga de viento. Enseguida me puse de pie, expresando gratitud por la interrupción. Mientras me acercaba a la salida, mis piernas temblaban en un intento por calmar el remolino de emociones que se agitaba dentro de mí. Al abrir la puerta, me topé con Miguel, nuestro vecino, que estaba allí con una sonrisa cálida y familiar que resaltaba en su rostro. La amabilidad de Miguel era reconocida, ya que siempre estaba dispuesto a colaborar con tareas como quitar la nieve o resolver problemas que surgieran en la comunidad. Anoche percibí algo distinto en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Sofía de manera amigable. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del tiempo frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra circunstancia, me encontraré disponible para brindar asistencia. Las frases que empleó fueron coloquiales, pero su actitud resultó amigable y sentí un enorme alivio que me hizo volver a la realidad, tras lo que parecía ser un extenso lapso. Respondí con una sonrisa, demostrando agradecimiento a Miguel a la vez que mi voz adquiría mayor confianza. En los últimos días, la temperatura dentro de la casa ha sido bastante baja. Me encantaría. Al llegar Miguel, vi a Diego esperando en el pasillo con una expresión completamente enigmática. A pesar de no decir nada, su expresión visual generó un ambiente lleno de una tensión peculiar. Mientras observaba a la persona, me pareció percibir brevemente un brillo en sus ojos, una emoción que parecía ser envidia, aunque desapareció rápidamente. Esa idea me incomodó, me hizo reflexionar sobre si detrás de su falta de palabras había algo que prefería no admitir. Mientras recorría la casa, Miguel revisaba el calentador y charlaba conmigo mientras yo completaba mis quehaceres. Durante nuestra charla sobre el clima, nuestra localidad y otros asuntos cotidianos, no podía quitarme de la cabeza la impresión de que Diego estaba allí. Guardó absoluto silencio. Con la mirada fija en nosotros, su intensidad añadía agudeza al entorno, como si hubiera una pregunta sin decir suspendida en el aire. Al tratar de armonizar la amabilidad de Miguel con la constante vigilancia de Diego, sentí un conflicto interno. Este último estaba pendiente de cada acción que realizaba. Después de un corto momento, Miguel se volvió hacia mí, mostrando su típica sonrisa acogedora. Sofía, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras lo acompañaba hasta la salida, le di las gracias a Miguel. Al momento de cerrar la puerta, el silencio que llenó la casa se sintió aún más abrumador. Al voltearme, divisé a Diego erguido en el mismo sitio, con los brazos entrecruzados y una expresión grave en su rostro. Diego, ¿estás bien?, pregunté con suavidad acerca de dónde estaban situados los elementos, tratando de entender lo que estaban pensando. Inclinó los hombros y bajó la vista al suelo. Me encuentro en buen estado. No imaginaba toparme con Miguel, fue una sorpresa total. Tenía el deseo de acortar la extraña distancia que nos separaba con más palabras, pero antes de lograrlo, ella pasó a mi lado y se fue a su habitación. Después de que se marchó, la puerta se cerró suavemente, dejándome a solas con una mezcla extraña de calma, confusión y una emoción indescriptible, una sensación persistente de algo por resolver. Mientras mis pensamientos se agitaban, dirigí mi mirada hacia la puerta. Resultaba difícil expresar con palabras lo que sentía en mi corazón, una mezcla de arrepentimiento, anhelo y preguntas sin respuesta a la vista. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente los eventos de esa noche. La complicidad entre Diego y yo, la forma en que sus ojos se fijaban en Miguel y la creciente tensión en el ambiente. Ya no podía continuar evitándolo para siempre. No obstante, desconocía por completo cómo enfrentar esa situación. Justo en ese instante, un suave golpeteo en la puerta interrumpió mis pensamientos. Al preguntarme si la persona en cuestión era Diego Avanza, mi pulso se aceleró. Traté de comunicar con determinación a través de mi tono de voz. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no podía entender. Entró en total silencio, cerrando la puerta a sus espaldas, y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Durante un breve momento, ninguno de los dos dijo nada.
La falta de comunicación verbal entre nosotros era evidente, con todos los pensamientos no dichos generando una tensión que ambos experimentábamos pero no sabíamos cómo aliviar. Con un susurro apenas perceptible, la pequeña finalmente dio inicio. Oh, querida madre. Estoy algo desorientado debido a la situación presente. Lamento si en el pasado causé molestias. Solamente yo. Su voz se apagó. Sus manos temblaron mientras las movía con nerviosismo. Extendí mi brazo y posé mi mano sobre la de él, aplicando una suave fuerza con el propósito de disminuir la tensión. Consulté tranquilamente sobre el estado de salud de Diego. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante. Hemos pasado un largo periodo solos, lo cual a veces puede causar confusión en las situaciones. Con un movimiento tranquilo, centraba su mirada en sus manos. Luego me miró con unos ojos llenos de emociones que me resultaba complicado comprender. Sentía una gran vulnerabilidad que lo envolvía, sumergiéndolo en un océano de tristeza y desconcierto. Comenzó su enunciado con una leve vibración en su voz, como si titubeara al finalizar su idea. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Experimentaba una intensa angustia en mi corazón, repleto de dudas. En ese momento, consideré la idea de abrazarlo y tranquilizarlo, asegurándole que las circunstancias mejorarían y que resolveríamos la situación juntos. A pesar de ello, dudé sin estar seguro de si eso resultaría positivo o complicaría la situación aún más. Decidí mantenerme en silencio, dejando que la falta de palabras manejara la situación. Tras inhalar profundamente, recuperé la compostura y lo miré directamente a los ojos. Le sugerí con tranquilidad a Diego que sería conveniente dar un paso atrás y tomarnos un instante para meditar sobre la situación. Estar cerca resulta beneficioso, aunque es completamente aceptable requerir tiempo y espacio para resolver los problemas. A pesar de mantener la calma en mi tono de voz, en mi interior sentía como si estuviera navegando por lugares desconocidos sin la seguridad de comunicarme de manera correcta. Experimentó nuevamente, pero esta vez de forma más tranquila. De repente, me sorprendió al apoyar su cabeza en mi hombro. Fue una acción que se sintió tan familiar como los días pasados cuando, en mi juventud, solía buscarme para recibir consuelo después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre la mía provocó una avalancha de cariño y memorias a pesar de que esa tensión implícita aún persistía. No lo pensé dos veces y lo rodeé con mi brazo, transmitiéndole seguridad pero también generando incertidumbre. Fue reconfortante ese gesto que me llevó a pensar en nuestra conexión, a pesar de que ahora mostraba un aspecto que no podía ignorar. Tras un largo periodo, pude experimentar una sensación de calma ligera que tenía tiempo sin experimentar. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Tal vez era suficiente deleitarse con nuestra presencia mientras avanzábamos poco a poco, sin importar la aparente complejidad de todo. Mientras nos abrazábamos en silencio, me dejé llevar por la ilusión fugaz de que esta cercanía pudiera poner fin a la falta de comunicación que había entre nosotros. A pesar de ello, en el fondo tenía plena conciencia de que la situación no resultaba tan simple. La proximidad que teníamos era reconfortante pero también inquietante, como una emoción latente a punto de manifestarse. Aunque estábamos tranquilos y quietos en la serenidad de la habitación que nos rodeaba, sabía que esto no significaba el fin de la historia. Los sentimientos que ambos experimentábamos no podían ser verbalizados aún, pero era evidente que no permanecerían ocultos para siempre. Después de un rato, Diego levantó la mirada y me miró con un gesto serio en su rostro. Estoy confundido por la cantidad de sentimientos que estoy experimentando, mamá. Prefiero no añadir más problemas a nuestra situación, pero no puedo ignorarlos. Las palabras que pronunció flotaban en el ambiente como una incógnita que no se atrevía a expresar en voz alta. Mientras buscaba las palabras precisas, mi mente estaba repleta de pensamientos, pero justo cuando me preparaba para expresarme, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos asombrados y nos quedamos observándonos mutuamente, completamente sorprendidos. La impresión fue muy fuerte, casi urgente, como si la otra persona estuviera consciente de que algo estaba sucediendo. Al experimentar un súbito nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente, Miguel estaba en el sitio con una expresión de preocupación. Sofía, siento interrumpirte, solo pensé que, quisiera comprobar si todo está correcto. Tu conducta anterior era un tanto atípica. Diego nos observaba de cerca con una expresión imperturbable en su rostro. Intenté mantener una entonación constante al responder. Miguel, te agradecemos, pero todo está en orden, solo estamos disfrutando de una noche tranquila. Después de dirigir su mirada hacia mí, Miguel mostró una expresión pensativa al observar a Diego. Si necesitas algo, aquí me tienes, cuenta conmigo. Después de su partida,
Cerré la puerta y me volví hacia Diego, quien mantenía su mirada fija en mí. Poniéndose en pie, se aproximó hacia mí con calma, haciendo que mi corazón latiera con intensidad nuevamente. En el ambiente que compartíamos, se sentía una tensión causada por las palabras no dichas, hasta que finalmente emergieron y todo se detuvo. Su semblante reflejaba una lucha interna, evidenciando un cambio en su expresión facial. Comentó en tono bajo que tal vez no era apropiado seguir insistiendo en ese asunto. Temblaba su voz. Tal vez sería apropiado que nos tomemos un descanso. De esa manera lo realicé. Sentía un profundo dolor en mi corazón a causa de las emociones que me invadían. Tienes toda la razón, Diego. Es importante tener en cuenta todos los aspectos antes de tomar una decisión. Evitemos actuar de forma apresurada. Él también estuvo de acuerdo y nos quedamos en ese sitio cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que se nos escapaba de las manos. El desenlace señalaba el comienzo de algo nuevo, una interrogante que no éramos capaces de resolver completamente. Mientras se dirigía a su habitación, me preguntaba qué nos tendría preparado el futuro. En caso de que estén interesados en ampliar la información sobre nuestra trayectoria, les invitamos a expresarlo en la sección de comentarios para que podamos compartirles lo que sucede en el siguiente capítulo.